Muy buenas amigos de YouTube y todos nuestros estudiantes que visitan este canal. Hoy vamos a traerles el laboratorio eh, de la segunda ley de Newton visto desde este programa. Vamos a ver entonces el fundamento teórico. Para no hacerlo muy larga, vamos directamente al fundamento teórico y vamos a ver qué experimento podemos diseñar a través de esta hoja de trabajo. ¿Ya? Vamos a desplegar entonces y vamos a ver de esta figurita, lo vamos a entender de esta manera. Bien, vamos a explicar. Tenemos una plataforma y en esta plataforma hay un rodaje, una polea. Esta polea no tiene fricción, tenemos un cable y este pequeño carrito está tratando de levantar esta maquinaria pesada. Entonces este carrito ya está logrando su objetivo. Miren, ya está logrando su objetivo, pero ya sabemos que a veces nos olvidamos las cosas a último momento. Y ya en la trayectoria le podemos sumar, por ejemplo, nos hemos olvidado de colocarle, por ejemplo, el conductor. Salta el conductor y el carrito pues obviamente no va a soportar ese tipo de carga y lo va a jalar, ¿cierto? Lo va a jalar. Entonces aquí va a haber una aceleración. Nuevamente la maquinaria pesada regresa a su posición inicial. Luego enseguida ya está el conductor adentro. Bueno, el carrito ya se enfrió su motor. Ahora está listo, ¿no? Es un super carro pequeño. Nuevamente. Y como siempre, nos hemos olvidado nuevamente vamos a suponer, de echarles combustible. Ya en la trayectoria le echamos combustible y nuevamente hace que el carrito, esta vez, la carga ya es mucho mayor y la aceleración, por lo tanto, es mayor. Entonces, cada vez que yo le coloque carga, eso va a suceder. Nuevamente regresa al piso y el carrito se enfría, nuevamente lo jala. Nuevamente me he olvidado y le sumo una carga más, de repente me olvidé de echarle aceite, cargar el botiquín de primeros auxilios, la caja de herramientas auxiliares, etcétera, de tal forma de que siempre va a suceder. Cada vez que yo le dé una carga extra, le sume carga, lo va a jalar al carrito, lo va a jalar al carrito. Entonces, vamos a ver que este experimento, esto que sucede, lo podemos analizar extrayéndole las ecuaciones. Entonces decimos, a este cuerpo, eh, nosotros lo podemos acelerar, este que está acá, lo podemos acelerar sumándole carga. Entonces, si yo le sumo carga, entonces lo va a jalar rápidamente el carrito. ¿Ya? Si le sumo otra carga más encima, lo va a jalar nuevamente el carrito. ¿Ya? Entonces, decimos, si yo le estoy aplicando, entonces, bastante carga, quiere decir que la aceleración es mayor cada vez que yo le sume carga. Entonces aparecen ciertas variables para analizar. Por ejemplo, si consideramos que no existe fricción entre la polea y el cable, no existe fricción, entonces podemos decir que las tensiones son prácticamente iguales. Ya. Otra situación ideal. En el caso que no exista fricción, vamos a suponer que no hay fricción entre la llanta y el carrito, entonces prácticamente el sistema de aceleración, la variable aceleración será la misma. ¿Ya? Entonces por aquí podemos tener el freno de mano de repente enganchado o de repente hemos pisado al máximo el acelerador y ahí hay fricción, ¿no? Por eso es que de repente lo mantiene en el aire, pero si quitamos la fricción, por más que tenga el freno de mano o el acelerador a fondo, y si no hay fricción, igual se lo va a jalar y más rápido todavía. ¿Ya? Entonces es por eso que también es importante la fricción. Bien, vamos a suponer que no hay fricción acá. Entonces este sistema masivo va a hacer que acelere el carrito cada vez que yo le sume carga. Le sumo carga, este carrito lo va a acelerar.
Bien, entonces quiere decir que las fuerzas que yo le aplico a este carrito van a permitir que lo acelere. Hay fuerzas que me van a permitir que conserve su movimiento, por lo tanto se le llamarán fuerzas conservativas, y las que detienen el movimiento se llamarán fuerzas no conservativas. Bien, entonces ya tenemos, gracias a esas situaciones en la cual no existe fricción y no existe fricción entre la polea y el cable, nos arroja las siguientes ecuaciones, ¿ya? Entonces, solamente para hacerte acordar, nos dice, la teoría nos manifiesta que la sumatoria, por acá, la sumatoria de fuerzas debe ser igual. Bien, nos dice que es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? La masa por la aceleración. Pero fíjate que este problema está en el plano. ¿Cómo así, profesor? Aquí, observa, voy a trazar, aquí el mouse entrecorta porque está un poquito mal. Tenemos entonces lo siguiente. Acá tenemos el eje Y y acá tenemos el eje X. Por lo tanto, de esta ecuación vectorial solamente vamos a trabajar con dos ecuaciones. Fx, aquí tenemos ya sacado su componente escalar, por comparación será Fx masa por aceleración en el eje X. Ya está. Esta ecuación entonces trabajará con mi carrito más pequeño. Y la otra, y la Fy, entonces tenemos Fy es igual a masa por aceleración en el eje Y. Masa por aceleración en el eje Y. Ya está. Tenemos entonces para el sistema más grande. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué nos puede traer esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, fíjate, vamos a cambiar de color. Vamos a poner de pronto el color rojo. Al color rojo, ya que está trabajando con las de tensiones y fricción. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X decimos. Y luego será menos Fr, ahí está menos Fr, porque está hacia la izquierda, más la tensión es igual a la masa por la aceleración. A la masa por la aceleración. Ahí lo tienes. Ya, ahí lo tienes. Por lo tanto, estamos suponiendo que para que este sistema acelere con mayor rapidez, entre comillas, o para que se genere más rápido el experimento, vamos a despreciar la fricción. Entonces nos queda que la tensión es igual a masa por aceleración. Masa por aceleración. Entonces ya tenemos la primera ecuación. Podemos hacer lo siguiente. Ahí está, ya. Listo, ahora sí vamos a cambiar de color nuevamente para analizar la componente en Y. Entonces tenemos la tensión hacia arriba, será la tensión hacia arriba, ya está, menos el peso mg, ya está. Pero acá está pasando algo interesante que de repente vamos a seguir la misma escritura. Esta vamos a borrar aquí, perdón. Solamente es por cuestiones de escritura, ¿ya? Vamos a cambiar nuevamente a rojo y aquí debe ser esta aceleración. Esta será la variable que estamos utilizando. Aceleración y aceleración. Ya está. Ya nuevamente cambiamos a el cambio de color para el eje Y. Será entonces tensión menos mg. Ya, entonces sería sumatoria de fuerzas igual acá, hubo una sumatoria de fuerzas igual acá, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a masa por aceleración. Ya está, estamos considerando que las aceleraciones tanto del carrito pequeño como en el de la carga, como de este equipo grande, es la misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos haciendo que la fricción es igual a 0 y también no existe fricción entre la polea y el cable. Entonces, matemáticamente podemos escribirlo de esta manera, ¿no? Aceleración en el eje X debe ser igual a la aceleración en el eje Y, y esto
Para homogeneizarlo debe ser igual a una aceleración A. Y esa es la que estamos trabajando, ¿ya? Bien, acá, aquí, jóvenes, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí vamos a mover esto más a la derecha. Y aquí hay que ponerle negativo. ¿Y por qué negativo, profesor? Porque recuerda que la aceleración es un vector y está en el eje Y hacia abajo, ¿no? Entonces, negativo, ¿ya? Ahora, todo esto, si lo multiplicamos todo esto por menos 1, nos va a salir lo siguiente. Nos va a salir mg menos la tensión es igual a masa por aceleración. Masa por aceleración. Y ya lo tienes entonces, ya lo tenemos, todo eso por menos. Entonces podemos tranquilamente también encerrarlo en un recuadrito y podemos considerar que hemos terminado. Ya hemos sacado las dos expresiones. Ahora necesitamos hallar la tensión y necesitamos hallar la aceleración. Vamos a combinar estas dos ecuaciones y nos damos cuenta de lo siguiente, que T, nuevamente me cambia a rojo o de otro color de repente morado, me doy cuenta de que aquí, por ejemplo, la aceleración es igual, despejando la aceleración debe ser igual a T partido sobre M. Ahí está. ¿Ya? Entonces nuevamente cambiamos, o tal vez con esto, y hacemos el reemplazo. ¿Ya? Donde hay A le ponemos T sobre M. Entonces será mg menos T es igual a masa, y en lugar de aceleración, ¿qué coloco? Coloco T sobre M mayúscula. Ya está. Y ahí lo tienes entonces la tensión, ya en función a las dos masas y a la gravedad. Bien, ahora, ¿cómo es que nosotros procedemos a resolver esta ecuación, ¿no? De repente causa mucho dolor de cabeza o de repente no lo puedo hacer en forma directa, ¿no? Entonces vamos a utilizar nuestra hoja SMART, la cual estamos trabajando, y le ponemos m por g. Observa, m por g menos t es igual a m por t sobre m, t partido sobre m. Ya está. Ahora me acerco a mi panel de control y le digo, ¿sabes qué? Quiero resolver la variable t. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, ya está tomando datos. A ver, déjeme ver un ratito, un momentito. Parece que ya está tomando las... Ah, sí. Hay que darle un reset a esto de acá. Un momentito, por eso es que está saliendo con ya valores reemplazados. Ya está reemplazando los valores de M y el valor de 9,81. Vamos a darle un reset por acá. Ya está, ahora sí, tenemos limpio, tenemos las variables están limpias, solamente ha cargado el G. Es más, si gustan lo podemos hacer de esta manera, para que te des cuenta, en el momento que ahí está, vamos a ver, entonces ponemos por acá, le digo resuelve para la variable T. Ya, entonces sería mg, ahí lo tendrías, entonces ¿cuál será el resultado? ¿Cierto? El resultado sería, ya está reemplazando el g, entonces por aquí vamos a poner, tengo el resultado que es este, vamos a poner por acá, el resultado de esto, a ver, el de este de acá debe ser t, está mal, el cursor lo suelta, t es igual, ahí está, a g, o sea sería m minúscula por m mayúscula, ya está, por g. Todo esto entre m más m.
recordar que M más M le vamos a llamar masa total, M más M, y ya estaría, entonces aquí estaríamos hablando de la tensión. ¿Ya? Ahora si queremos nosotros calcular la aceleración, entonces vamos a hacer lo siguiente. Estas tablitas de momento las vamos a dejar por aquí para que no nos distraigan. ¿Ya? Entonces ya tenemos T. ¿Ya? Ahora sí nos faltaría calcular el valor de la aceleración. La aceleración es reemplazar aquí, mira, date cuenta acá, si dividimos toda esta expresión última encontrada, esta de aquí, lo dividimos entre M mayúscula, nos da la aceleración. Por lo tanto, debe ser, me queda, entonces reemplazando esto me queda, o dividiendo todo esto entre M mayúscula, entonces podemos colocarle aquí de repente como una ayuda, todito esto entre M. Entonces si yo hago eso, aparece la aceleración, T sobre M es aceleración. Hacer el reemplazo sería este M, se va con este M, me queda M minúscula por la gravedad sobre M más M, o sea, sería la masa total. Ya está, ahí lo tienes entonces el cálculo de la tensión y el cálculo de la aceleración. Recordar que M minúscula más M mayúscula es igual a la masa total. MT, masa total. Bien, listo. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rellenar estas tablas. Tenemos acá 3 tablitas. Vamos a explicarlas cómo lo van a llenar. ¿Ya? Bien, entonces con la ecuación, la tabla 1 será, vamos a sumarle masas de 10 gramos. Entonces la primera columna será, vamos a sumarle, ¿a quién, profesor? Vamos a utilizar la masa, esta masa de acá, vamos a sumarle a esto, le vamos a sumar masitas de 10 gramos y la masa grandota de aquí debe ser de 400 gramos. ¿Ya? Entonces, de momento de repente no lo va a mover, pero bajo las condiciones que hemos dicho, o sea, le hemos quitado las fricciones, entonces sí lo va a hacer, solo que la aceleración va a ir aumentando cada vez que le sumemos 10 gramos, 10 gramos, 10 gramos. Muy bien, entonces M será la masa que yo le voy a insertar a este equipo de color amarillo de valor 10 gramos, 10 gramos. M se mantendrá, M se va a mantener, M hemos dicho que se mantiene, será 400 gramos. Y bueno, MT vendría a ser la masa total de M más M. Y por lo tanto, vamos a trabajar con esta primera ecuación. ¿Ya? Listo, esa será la tabla número 1. Entonces tenemos que notar que la aceleración va a aumentar. ¿Ya? Aquí tenemos que ver que la aceleración aumenta. Bien, en la tabla número 2, vamos a ver el cálculo. Entonces, vamos ya apuntando, vamos a ir anotando lo que estamos, a ver, no sé qué color, podría ser el naranja. A ver, ya está. Entonces, la primera tabla va a trabajar para calcular la aceleración. Entonces, ahí tiene la aceleración. ¿Ya? A medida que tú vas sumándole masitas de 10 gramos, el sistema va a acelerar. Por lo tanto, la aceleración va a aumentar. ¿Ya? Luego, ya para la tabla número 2, tengo la MT, que es la masa total, lo jalo de la primera tabla. La aceleración también lo jalo de la primera tabla, y luego puedo calcular la tensión. Aunque mira, si te das cuenta, no hay necesidad de utilizar la aceleración para calcular la tensión, pero ahí lo tienes. Ya sería la masa total, las dos masas. Eso sí, podría ser, bueno, si tengo masa total, tendría M y M, lo podría jalar de la tabla número 1 y luego calcularía la tensión. Ya, entonces la tabla número 2 va a trabajar con quién,
va a trabajar con la tensión. Ya está. Y la tabla número 3 es una tabla que justamente nace de la combinación de la 1 y la 2 a través de la división entre la tensión y la aceleración. Te va a dar, te debe dar el valor de la masa del carrito. ¿Ya? Entonces, eso de ahí yo lo tengo preparado ya. ¿Ya? Entonces, vamos a saltarnos a completando las tablas. ¿Ya? Entonces, dije que se le va a sumar 10 gramos. Todo esto de acá está en el sistema MKS. ¿Ya? En el sistema de metro por segundo cuadrado, newton y kilogramos. ¿Ya? Entonces, tengo una masa, voy a insertarle la primera. Entonces, el primer valor es 10 gramos. Perdón, 0.01 kilogramos o 10 gramos, 0,4 kilogramos. Si yo sumo M minúscula y M mayúscula me da la masa total, y con estos tres datos puedo calcular tranquilamente la aceleración. ¿Ya? Listo, ahí lo tienes, ve. La tabla 2 es la masa total. Te jala, ¿qué más te jala? Aquí te jala la aceleración y luego te calcula la tensión. ¿Ya? Y finalmente te jala la tensión, la aceleración, y luego se procede a la división a T sobre A y te va a dar directamente el valor de la masa del carrito, que es M mayúscula. ¿Ya? Entonces aquí ya lo tengo, los sliders listos para variar. Entonces lo único que va a variar aquí es, lo fijamos, miren, podemos fijar esto, lo fijamos aquí. Fijamos en la masa, que es la masa del carrito pequeño, el carrito pequeño, esta masita va a ser fija de 400 gramos o 0,4 kilogramos. Y ahí está, ahí lo tenemos, 0,4 kilogramos. Y le vamos a meter, pues, y le vamos a ir sumando masitas de 10 gramos en 10 gramos. Entonces, para los 10 primeros gramos, aquí lo tienes, ahí está. Ahí está la data generada. Luego, enseguida, para 20 gramos, o sea, le sumamos otros 10 gramos más, serían 20 gramos. Ya, entonces, mira, date cuenta y interpreta los datos. Está acelerando, el sistema está acelerando. ¿Ve? Primero fue 0,23, ahora es 0,46. Ya, ahora mira la tensión, es 0.0925, ahora la tensión es 0.1868. ¿Ya? Y también interesante, en la tabla número 3 sigue apareciendo el tercer dato, que es la masa del carrito pequeño. Ya, eso es cuando le das. Ahora, si le sumas 10 gramos más, sería 30 gramos. Se genera nuevamente 30 gramos, la misma masa del carrito, de la masa total y la aceleración. ¿Ya? Ahí está, ahí lo tienes entonces. Más claro, imposible. ¿Ya? Y totalmente automatizado. Entonces, luego le sumo 40 y finalmente 50. Ahí lo tienes. Esta es tu data que se está generando con la explicación que te acabo de dar. ¿Ya? Bien, entonces tú puedes tranquilamente no solamente trabajar con 4, sino podrías trabajar de repente subiendo un poquito más, ¿no? De a 1 kilo de repente, ¿no? El kilo, y vas subiendo y ¿qué pasa con la aceleración? El proceso inverso, ¿no? O sea, ahí está, ahí aparece tu data. Entonces, el fundamento teórico, la programación que hemos hecho de este simulador, de este generador, o como le quieras llamando, completando las tablas o rellenando las tablas, le hemos hecho utilizando este programa, ¿ya? Pero el marco teórico, el fundamento teórico científico es nuevamente, hacemos el enunciado de la segunda ley de Newton, ¿ya? Para este caso, ¿ya? También podemos utilizar otro caso, pero siempre la programación de los componentes, o sea, el script, el lenguaje original, tendría que hacerse mediante esta fórmula y mediante el lenguaje propio del programa, ¿ya? Entonces, sencillísimo, ahí lo tienes, puedes comprobar cómo se han generado estas tres tablas, ¿ya? Bien, nos vemos hasta el próximo video. Espero que puedas usar esto en tu laboratorio y puedas presentar un buen informe. Bien, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.